Colosenses capítulo 1, versículos 1 y 2. Qué lata cuando alguien nos pide que hagamos algo que no queremos hacer. ¿Le ha pasado eso, no? Qué lata. Qué lata cuando alguien nos pide que hagamos algo que no queremos hacer. A mí me ha pasado un montón de veces. Es incómodo aunque sepamos que esas personas nos están diciendo algo que tienen la razón. Porque tenemos que reconocer eso. Muchas veces que alguien viene y nos dice, oye, tienes que hacer esto. Nosotros no queremos hacerlo, pero sabemos que esa persona nos está pidiendo algo que tiene la razón. Tiene la razón, no sé, no caminís cerca de la calle. Y vámonos corriendo para el lado. Distintas cosas pasan. Qué lata cuando alguien nos pide que hagamos algo que no tenemos ganas de hacer. A mí me pasa casi todos los días. Especialmente cuando mi amada esposa me invita a tomar desayuno. Es una cuestión que te desarma todo el tiempo. Porque tomar desayuno para mí no es una prioridad. Perdóneme, lo estoy reconociendo, ya varios me han tirado las orejas por eso. Pero tomar desayuno para mí no es una prioridad. Entonces, de repente yo escucho en las mañanas a mi señora, vamos a tomar desayuno, y yo me armo un cronograma del día, o quiero quedarme un ratito más en la cama, o de repente, no sé, estoy con el tiempo justo, y salgo y es una cuestión que uno le da lata. El sábado me acosté súper tarde, como a las 4 de la mañana, y claro, yo estaba ahí en la mañana tratando de batallar, que no me quería levantar, ya me había programado yo en mi corazón, ya voy a dormir 30 minutitos más para recuperar fuerza y me levanto. Y ya mi señora se había levantado y le escucho, ¿está listo el desayuno? ¿Te vaya a levantar? Y claro, yo al tiro empecé, y yo le respondí a ella, mire, debo reconocerlo. Me hacía el dormir, sí, le hablaba como así. Porque era una lata, era algo así, sabía que tenía que levantarme a tomar desayuno porque hace bien. ¿Cuántos toman desayuno en la mañana? Todos parece. Algunos no, algunos sí. Pero la mayoría reconoce que la primera comida de la mañana es la más importante, ¿o no? Es importante alimentarse en la mañana y poder preparar el cuerpo también, el ánimo para poder trabajar, para hacer las cosas del día. El tema es el siguiente. Estaba ahí el incómodo llamado a tomar desayuno constantemente y de una u otra forma, el llamado que mi esposa me hace todas las mañanas a tomar desayuno es también un llamado al cambio. ¿Cuál es el llamado al cambio que ella me hace? Acostúmbrate a comer en la mañana. Es así. Nosotros nos enfrentamos a llamados constantes en nuestra vida. Llamados que no nos gusta escuchar, llamados que sí nos gusta escuchar, porque también disponemos nuestro corazón cuando se nos presentan incómodos llamados, pero son hechos por personas que sentimos que tienen autoridad en cierto tema o nos importan, los consideramos. Cuando la persona que nos hace un llamado que nos incomoda, nosotros la queremos o queremos agradarla, aunque eso que nos pide que hagamos no nos guste, nos disponemos igual a hacerlo. ¿O no? Incluso les pasa a los enamorados. Están llenos de amor y le pide la polola, la pareja, la señora, oye, hace esto. Y uno no quiere hacerlo, ya vamos, y se dispone. ¿Por qué hablo del llamado? Porque el mensaje de hoy se llama un incómodo llamado. Y a través de la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo, a ratos sutil y a ratos muy directo, nos hace un incómodo llamado a la transformación. Pero es Dios quien nos incomoda, hermanos. Es Dios quien constantemente nos está haciendo un llamado. Y el llamado de Dios es, yo transformo vidas. Ese es el llamado incómodo de Dios para los creyentes. Porque Pablo está escribiendo, y repito algo que he venido repitiendo en los mensajes anteriores. Pablo está escribiendo a hermanos en Colosas. Un llamado a la transformación, un llamado incómodo. Un llamado que suena en nuestros corazones y que en mi corazón muchas veces suena como ese llamado a tomar desayuno que me hace Amari en las mañanas. Sé que debo levantarme a tomar desayuno, sé que me hace bien, pero no quiero hacerlo. Me desarma mi panorama, me desarman las cosas que quiero hacer. Dios está constantemente llamándonos. Y la carta a los Colosenses será ese
ese traducir el llamado que Dios nos hace a la transformación. Transformación es una palabra dolorosa. Cuando usted escucha la palabra transformación, ¿qué le produce? Es una palabra dolorosa la palabra transformación, porque transformación implica cambios. Tiene una connotación muy especial la palabra transformación, porque no solo es algo de forma, lo externo, lo que se ve, lo que se hace, sino principalmente es algo de fondo, de afectos, de motivaciones, de sentimientos. Sobre la necesaria transformación de nuestras vidas es que nosotros vamos a estar compartiendo estos meses. Todos estos meses vamos a estar hablando sobre la transformación del creyente. En el capítulo 3 hay un versículo en el cual el apóstol Pablo nos manda y nos llama a despojarnos del viejo hombre y revestirnos de la vida nueva. Allí hay un llamado directo. Pero en otros textos, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, que tienen una rica doctrina, también el apóstol Pablo nos llama a la transformación. La carta a los Colosenses va a ser el fundamento que vamos a usar durante estos meses para hablar sobre la transformación. Que Dios nos ayude, y lo vamos a hacer porque es palabra inspirada por Dios. Y esta carta tiene una profunda riqueza doctrinal. Y el énfasis de esa profundidad está puesto en Jesucristo. Si usted ha leído la carta a los Colosenses, puede hacerse un panorama general claro de que Pablo está exaltando a Jesús, su persona. Pablo está hablando de las obras de Dios, está hablando de su deidad. Se nos presenta al Señor como aquel que es soberano sobre todas las cosas y suficiente para todas esas cosas en las cuales Él es soberano. En esta exposición el apóstol Pablo nos hace encontrarnos, nos invita a encontrarnos, nos conduce a encontrarnos con el incómodo llamado de Dios a la transformación. A momentos, como lo decía anteriormente Pablo, es muy sutil. Sutil, y ocupo la palabra sutil porque él dice, si realmente ustedes han sido transformados, si realmente ustedes están en Cristo, si realmente ustedes perseveran, permanecen en Él, haciendo alusión al cambio de vida que Él ha producido. Y en otras veces es muy directo, en donde habla, como el texto que les mencioné, de despojarnos del viejo hombre, revestirnos de la nueva naturaleza. Habla de aquellos malos hábitos, nos confronta el apóstol, nos llama a la transformación. Es más, Pablo insiste en dos cosas, querido hermano, en esta carta. Yo estoy sacando ideas generales de la carta a los Colosenses para introducirnos a lo que vamos a este viaje. Hay algunos que toman la carta a los Colosenses para hablar de Cristo, otros para hablar de otros temas. Yo quiero enfocarme en la transformación. Ese va a ser nuestro énfasis durante estos meses. Pero Pablo insiste en dos cosas. La primera de ellas es que consideremos la transformación como una señal de nuestra identidad en Jesús. Consideremos la transformación como una señal de nuestra identidad en Jesús. Y también el apóstol Pablo nos llama a comparar constantemente nuestra forma pasada de vivir con nuestra manera presente de vivir. Son ideas que van a estar ahí navegando, que van a aparecer a ratos en nuestra lectura de la carta a los Colosenses. Entonces, querido hermano, yo quiero invitarle a que comencemos este viaje por la carta a los Colosenses, entendiendo la naturaleza del llamado que el Señor nos hace. Entendiendo esta naturaleza, anhelándola y deseando vivir la obra transformadora de Dios en nuestra vida. Ustedes y yo llevamos algún tiempo en el Evangelio. Algunos lo hemos conocido desde pequeños, otros hemos observado evangélico y luego nos hemos acercado a la iglesia. Si hay algo claro que tenemos nosotros, es que Dios transforma vidas. Dios transforma vidas. Y aún a aquellos que nos miran desde afuera sin creer en Dios, cuando nuestras vidas en Cristo no están siendo transformadas y no estamos mostrando transformación, les incomoda. Y hablan de nosotros. Y ese es creyente, pero no hay un cambio en su vida. La transformación es una marca del creyente. Que el Señor nos ayude a que podamos asimilar el llamado incómodo que el Señor nos hace constantemente y lo deseemos para nuestra vida. Entonces nuestro texto hoy está en Colosenses capítulo 1, versículos del 1 al 2. Y vamos a tomarnos de las palabras de este saludo del apóstol Pablo para poder entender
la naturaleza del llamado que Él nos hace, que el Señor nos hace a la transformación. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dios nos hace un llamado incómodo, como lo he venido diciendo en la introducción al mensaje, a la transformación. Y cuando leemos toda la carta a los colosenses, sin duda llegamos a la salutación y nos damos cuenta de lo necesario que es exponerla. Y nos damos cuenta de lo necesario partir de aquellas cosas que a veces consideramos no tan importantes. Nuestro buen Dios nos quiere hablar de la naturaleza, del llamado que nos hace. Y quisiera también decir, hermanos, que la exposición que quiero hacer hoy no solamente aplica a la carta a los colosenses, sino que a cada texto de la palabra del Señor, a cada carta, a cada epístola, a cada libro histórico, a cada libro profético, a cada libro poético, a cada uno de los evangelios, a los 5 primeros libros de la ley. Aplica este llamado incómodo que el Señor nos hace y la naturaleza de este llamado. Primero que todo quisiera hablar de la autoridad del llamado que Dios nos hace a la transformación y al cambio. Pablo inicia esta carta presentándose y diciendo que él es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y se presenta y pone también un testigo al hermano Timoteo. Dios es quien hace el incómodo llamado a la transformación. Pablo se presenta y dice que él es quien escribe, pero escribe por medio de una autoridad delegada. Dios quiso encomendarme este servicio. Así lo expresa en estas palabras. Cuando hablamos de la transformación, del llamado que la Biblia nos hace, qué importante es considerar la autoridad de aquel que nos habla. Lo hablábamos al comienzo y a veces esa falta de consideración que tenemos por aquellos que nos hacen llamados incómodos en nuestra vida, nos hace no obedecer, no hacer caso o molestarnos. A veces ese sobreestimar a quien nos hace el llamado nos hace hacer cosas sin pensar. Pero Pablo aquí nos invita a considerar que es Cristo el que hace el llamado a la transformación. Y es importante que en medio de una comunidad cristiana se considere esto. Porque a veces pensamos que son caprichos de aquellos que tienen el privilegio de estar frente a la congregación. Que son caprichos de aquellos que de una u otra manera quisieran verme a su gusto. Pero no es eso. Sin duda es Pablo el que escribe la carta. No es una inspiración mecánica en donde él está escuchando palabras y las traduce. No, Dios inspira a Pablo y a través de la experiencia Dios le da autoridad a Pablo para poder darnos consejos sabios, para poder enriquecernos con la doctrina. Pero a pesar de que es un hombre el que está escribiendo, ese hombre dice, no soy yo el que ha querido escribirle, sino que es la autoridad del Señor Jesucristo la que me empodera para poder escribir estas palabras. Y no solo la autoridad, sino que su voluntad. Si las demandas provienen de un examen piadoso y responsable de las Escrituras, nosotros debemos obedecer esas demandas. No somos los hombres, la iglesia o los apóstoles, es Dios mismo quien por medio de vasos de barro ha querido enseñarnos y sacarnos de nuestra comodidad. Nosotros debemos dar gracias a Dios por haber inspirado a los hombres, a hombres como Pablo, y dejarlos testimonios seguros de su voluntad para nuestra vida. El cambio en nuestra vida no se produce de una manera instantánea. Ya lo hablábamos la semana pasada, Dios lo que hace es libertarnos para rebelarnos contra este corazón engañoso. Pero Dios ha dispuesto su palabra
y la ha dispuesto con autoridad. Y no ha sido un capricho de hombre, e insisto en eso, sino que ha sido Dios el que ha querido hablarnos. Si nosotros experimentamos un evidente rechazo a la enseñanza fiel de las Escrituras, no tenemos un problema con la iglesia, ni con nuestros hermanos, tampoco con el pastor, sino que nuestro problema es con Dios. Nosotros debemos considerar la autoridad del llamado que se nos hace. Jesucristo dispuso de personas por el puro afecto de su voluntad para que nosotros pudiéramos oír sus palabras. Por eso es que nosotros debemos considerar cómo Pablo comienza la carta. ¿Cómo usted comienza una carta cuando se dirige a alguien? ¿Saluda? Hola, compadre, soy el Pancho. O estimado jefe, mi muy querido, y nos presentamos a nosotros. Pero yo cuando mando una carta, yo le digo, hola compadre, soy el Pancho, que en base a mis méritos y a como tú conoces mi vida, me siento en la libertad de exigirte tal cosa. Pablo no solamente sabiendo que los hermanos de Colosas lo conocen, quizás conocen la letra con la cual escribe, o el escriba o la persona que transcribe sus palabras. Pablo usa a Timoteo y dice junto con Timoteo, no porque estén escribiendo la carta juntos, sino porque él toma un testigo. Él está conmigo, él puede decir, él puede dar fe de que esta carta la mando yo. El tema es que la preocupación por la iglesia y sus miembros y la constante exhortación sobre doctrina y práctica, insisto en esa palabra, no es un capricho de quienes Dios ha llamado a llevar a cabo esa labor. Ambas cosas son voluntad de Dios. Nosotros debemos agradecer a Dios que Él haya querido incomodarnos a cambiar. Pablo insiste, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, Dios es quien ha querido incomodarnos. La autoridad de estas palabras, cuando a usted le dicen deje de ser así y sea de esta manera, con la palabra del Señor, de manera piadosa, con amor, no es la persona, es Dios quien habla en nuestra vida. Consideremos la autoridad. Consideremos también, hermanos, que esa autoridad solamente la pueden recibir ¿quiénes? Nosotros, la iglesia. Porque Pablo continúa y dice, ¿a quién llama a reconocer el llamado apostólico que él tiene? A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. A ellos es escrita la carta. Qué importante que nosotros sigamos el orden. Se presenta una autoridad. Van a venir palabras duras, va a venir doctrina fuerte, cristológica, soteriológica, respecto de la salvación. Van a venir demandas prácticas complejas, cosas que nos van a incomodar. Y Pablo necesita decir, yo soy Pablo, que por voluntad de Dios soy apóstol de Jesucristo. Y les escribo, ¿a quiénes? A los santos y fieles, hermanos en Cristo que están en Colosas. Amados, hay una dirección de ese llamado. La iglesia, aquellos que han sido salvados por Dios, son aquellos que pueden ser incomodados por el llamado a la transformación. Y es en ellos, es en nosotros, que esa incomodidad puede producir frutos. Yo estoy enfrentándome a la idea de la transformación como creo yo debemos hacerlo. Sería hipócrita de mi parte decir que cada uno de nosotros, cuando nos hablan de que tenemos que cambiar, ponemos un rostro así de felicidad, de gozo y de alegría. Porque no es así. Yo no puedo decirle, hermano, usted tiene que estar contento de que Dios quiere cambiar su vida. Porque usted va a escuchar mis palabras y le van a producir incomodidad. Pero si se produce incomodidad, es porque Dios está haciendo algo en usted. A eso el apóstol nos llama a considerar esta mañana. Hay una autoridad que usted y yo podemos reconocer. ¿Por qué? Porque somos la iglesia del Señor. Por eso podemos reconocer ese llamado. Pablo sabe quiénes Dios dispuso para que aceptaran su autoridad y reconocieran también a su colaborador. Son los santos y fieles hermanos que están en Colosas. ¿Dice esto mucho? Claro que sí.
Transformación, cambio de afectos, actitudes, es una realidad posible solo para quienes han creído en Jesucristo. Cuando nos enfrentamos a esta salutación del apóstol Pablo, tenemos que incluirnos, hermanos. Pablo está preparando un camino. Hay un llamado incómodo que se nos va a hacer a nosotros, a la iglesia del Señor, a los santos y fieles que están aquí hoy presentes en esta comunidad. La santidad nos da una colocación. La santidad, cuando dice el apóstol Pablo a los santos, está hablando de aquellos que han sido santificados en Cristo, a los que estamos en Jesús. La fidelidad habla de la confianza que tiene Pablo respecto a que nosotros vamos a reconocer la autoridad de sus palabras. Por eso Pablo dice a los santos y fieles hermanos que están en Colosas. Santos, hermanos en la fe, fieles, dispuestos a reconocer la autoridad y a escucharla. Y no solo hacer eso, sino que llevarla a la práctica. Esa santidad y fidelidad es posible por la obra de Cristo. Usted leyó junto conmigo y el texto dice a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Jesús una vez más presente. En el versículo 1, Pablo dice que él es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Luego Pablo dice que escribe a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Jesús está muy presente en este saludo. Nosotros, queridos hermanos, debemos agradecer a Dios, agradecer de que tengamos el que podamos incomodarnos con su llamado. Si el llamado de Dios a la transformación nos incomoda, demos gracias a Dios, no nos quejemos. Si hay personas, hermanos, o si los mensajes que escuchamos tocan nuestro corazón, mueven esa fibra más sensible y nos hacen cuestionarnos y entrar en esa lucha. No quiero dejar esto, sí quiero dejar esto. Demos gracias al Señor. Demos gracias a Dios que podemos oírlo, que no estamos sordos a oír su llamado. Demos gracias al Señor que podemos reconocer su autoridad. Demos gracias al Señor que su palabra es vida para cada uno de nosotros. Pero también, queridos hermanos, este llamado de Dios tiene un propósito, y un propósito muy especial. El propósito de este llamado es bendecirnos. Usted se encuentra ahí que el apóstol termina su salutación diciendo: gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. El llamado de Dios a la transformación, este incómodo llamado, tiene una autoridad. Y no es el pastor, sino que es Dios mismo. El llamado de Dios tiene una dirección, está dirigido a personas específicas. Y somos nosotros. Pero el llamado de Dios tiene un propósito. Y el propósito del incómodo llamado a la transformación es bendecirnos. El llamado que Dios hace a la iglesia tiene como propósito que nosotros podamos disfrutar del cuidado y de la bondad de Dios. Y que ese cuidado y bondad, que es una obra de su gracia, como lo dice el texto, produzca paz en nuestra vida. Dios nos bendice al querer y al obrar en nosotros para transformarnos. Nosotros tenemos que considerar que los beneficios que Dios da a sus hijos son mucho más que el resultado de una acción nuestra. Es Dios quien quiere proveernos de abundante gracia y paz. Es importante que nosotros nos detengamos en esto y consideremos, porque Pablo dice que la gracia y la paz sean para nosotros. Nos podríamos quedar ahí, ¿cierto? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros. Siguiendo mi exposición y habiendo leído toda la carta a los colosenses, podríamos decir que si nosotros
podemos oír la voz de Dios e incomodarnos con ella y reconocer la autoridad de Él, llevemos a la práctica y lo que llevemos a la práctica va a producir en nosotros gracia y paz, bondad, vamos a disfrutar de las bendiciones de Dios. Pero no se queda ahí el texto, sino que dice que esta gracia y paz, por más que sea un producto de una acción nuestra, aún así sigue siendo por la voluntad de Dios. Porque Dios no está obligado y nunca estuvo obligado a que a causa de que nosotros cumpliéramos sus mandamientos, fuéramos bendecidos. O tuviéramos el privilegio de tener la paz, de tener el descanso, de mirar hacia adelante con esperanza. Pero Dios ha querido bendecirnos. E insisto en esto, hermanos. Insisto en esto. Ese es el propósito de Dios cuando nos llama a la transformación. Darnos gracia, darnos de su paz. Pero a pesar de que se produzca a través de un cambio, sigue siendo una obra soberana de Dios y el deseo del corazón de Dios. Si Dios no quisiera darnos gracia y paz, por más que nosotros nos esforzáramos en cumplir sus mandamientos, seguiríamos infelices. Y eso, usted y yo debemos grabarlo muy, pero muy fuerte en nuestros corazones. Dios es soberano. Y si Él habla con autoridad a la iglesia, y si Él permite que usted pueda entender sus palabras, hacerles caso, considerarlas, incomodarse con ellas, simplemente es porque Él quiso. Siendo ya una obra de gracia que produce paz eterna, el que Jesús haya querido revelarse a nuestras vidas y que nosotros no hayamos pasado por alto esa revelación, sino que la hayamos conocido y aceptado. A eso Pablo suma la disposición que Dios tiene a bendecirnos. Porque, hermano, ya debería despertar gratitud en nuestro corazón que Dios quiera hablarnos. Insisto, Pablo dice, Jesucristo, soy apóstol de Jesucristo por su voluntad. Él dispuso que yo apareciera en sus vidas, oh colosenses, y les tirara la oreja, o los enseñara, los amara. Él quiso. Ya tiene que ser suficiente motivo de gratitud. Pero avanzamos en el saludo a los santos y fieles. Oh, cualidades. Dios nos ha transmitido en Cristo cualidades, santidad, justicia, fidelidad. ¿Despierta eso gratitud en su corazón o no? Primero de todo, ¿despierta gratitud el saber que Dios quiso hablarte? ¿Despierta gratitud el saber que Dios hizo una obra en ti para que tú pudieras escucharlo? Y más encima Pablo dice que Él nos quiere dar gracia y paz. Y que aunque sea un resultado de esa transformación, lo hace por el puro afecto de su bondadosa voluntad. Hermano, yo voy a hablar de la transformación, pero si hay algo que quiero es que nosotros conozcamos al Dios que adoramos. Y a través de este simple saludo, vemos a Dios presente. Cuando hablamos de transformación, de cambio de vida, tenemos claro lo que ese cambio producirá. Gracia y paz. Gracia, las bondades, las bendiciones de Dios. Cosas que nosotros solamente vamos a poder apreciar si lo amamos. Paz. La paz que producirá las bendiciones de Dios en nuestra vida. Sin duda, Él lo hará. El llamado a experimentar la gracia y la paz de Dios por medio de un cambio de vida no puede ser callado. No podemos callarnos, hermanos. No es algo que se va a producir de manera instantánea. Y si consideramos el comienzo de esta carta, escrita por Pablo a los Colosenses, inspirado por Dios, nosotros vamos a considerar que el deseo de Dios es transformar nuestras vidas. El llamado de Dios es a la transformación. El llamado de Dios es que toda la riqueza doctrinal que usted y yo podamos adquirir produzca un cambio en nosotros.
Y qué bueno que podamos partir con esto, para que afirmemos de aquí hacia adelante todo lo que vamos a hablar. ¿Quién está hablando a su vida? Un apóstol de Jesucristo. ¿Por qué voluntad? Por la voluntad de Dios. ¿A quién tiene como testigo? Al hermano Timoteo. Así nosotros, al igual que Timoteo, nos hacemos testigos de este apóstol de Jesucristo para tomarnos de las palabras y exhortarnos los unos a los otros. ¿Por qué? ¿Con qué seguridad? De que hablamos a santos y fieles, hermanos en Cristo, a los cuales Dios, a través de la transformación, a través de su llamado amoroso, quiere darles gracia y paz por el puro afecto de su voluntad. La incomodidad del llamado constante al cambio nos recordará tres cosas. La primera de ellas es que Cristo quiso darse a conocer. La segunda es que Cristo obró en nosotros para que pudiéramos conocerle. Y la tercera es que Cristo dispuso bendecirnos inmensamente por medio de conocerle. Tres cosas importantes que encontramos en este saludo. Cristo quiso darse a conocer, Cristo quiso que nosotros, y obró en nosotros para que le pudiéramos conocer, y Cristo quiso bendecirnos aún más abundantemente, siendo que las dos primeras cosas ya son suficientes. Siendo que las dos primeras cosas ya son suficientes. Hoy nosotros podemos considerar, podemos oír este incómodo llamado de Dios, este incómodo llamado que el Señor nos hace a la transformación. Por eso, hermanos, dispongamos el corazón para disfrutar este viaje por la carta a los Colosenses, entendiendo la naturaleza de este incómodo llamado. Entendiendo la naturaleza de este incómodo llamado. Que nuestra oración sea, queridos hermanos, Dios, sigue incomodando mi corazón con tu constante llamado al cambio. Transforma mi vida, Señor. Dios, sigue incomodando mi vida con tu constante llamado al cambio. Transforma mi vida, Señor. Que esa sea nuestra oración. Amén. Hermanos, les invito a que se pongan de pie. Vamos a darle gracias al Señor y a orar esta mañana. Preparar nuestros corazones también para compartir la cena del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dios ha querido hablar, Dios ha querido transformar tu vida, cambiar tu vida, hermano, cambiar mi vida, obrar en mi vida para que yo pueda oír esas palabras que Él ha querido hablar. Ya esas dos cosas son suficientes bendiciones para nosotros, pero aún así Dios ha querido darnos gracia y paz. La transformación va a obrar eso en su vida. Créalo por fe. Si usted no experimenta la gracia y la paz de Dios hoy en su corazón, tenga esperanza, sométase al llamado incómodo que el Señor le está haciendo. Créale, no importan los años, no importa el tiempo. Creo que no me canso de decir que hay suficientes ejemplos en la Biblia para entender que muchas veces pueden pasar años en los cuales nuestra vida va a estar sometida a distintos momentos de tribulación y angustia. Pero eso no significa que Dios no está con nosotros, sino que nuestra mayor fortaleza y paz la encontramos en Él. Que nuestro Señor nos bendiga, hermanos, y que podamos ver a Cristo, y que podamos entender la naturaleza del llamado a la transformación que toda la Biblia nos hace. De manera muy especial, el apóstol Pablo escribiendo a los colosenses, hermanos. Oremos, y oremos esta oración, hermanos. Primero que todo, demos gracias. Demos gracias al Señor. Si usted no había considerado estas cosas, yo le invito a que lo agradezca. Que nazca de su corazón, Señor, gracias. Tú quisiste hablarme. Señor, gracias. Tú preparaste mi corazón para oír lo que tú querías decirme. Señor, gracias. Porque no solo me hablaste y me hiciste parte de tu iglesia, sino que así con todo me has querido bendecir y derramar de tu abundante gracia y paz sobre mi vida. Señor, te damos gracias en esta mañana que nos has permitido exponer tu palabra.